Bendiciones para todos. Mi nombre es Natalia Andrea Gutiérrez Pérez del grupo de líderes de jóvenes de la Iglesia Impactando Generaciones. Para mí es un placer poder compartir en este instante, una porción de la palabra de Dios. Y oro para que podamos estar atentos a la voz de Dios, al mensaje que Él trae en este tiempo. Un mensaje que cuando su palabra trae edificación, consolación y otras veces exhortación. Y hoy puede ser una palabra de exhortación que muchas veces podamos no estar dispuestos a recibirla, pero oro para que así sea. Porque toda su palabra trae beneficio. Por mucho regaño que trae, Él siempre quiere bendecirnos. Y eso es lo que oro para este tiempo. Y continuamos con el estudio del libro de Mateo en el capítulo 11 de los versículos del 20 al 24. Y voy a leer a su favor. Dice: entonces comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo. Y quiero hacer un paréntesis ahí en este espacio, y es que reconvenir significa, de la versión de las libras de la Biblia de las Américas, que la estoy leyendo la traducción, dice reconvenir significa reprender suavemente. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos, en ti habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Bueno, este libro fue escrito por Mateo en los años 70 después de Cristo. Fue escrito en Palestina para los judíos, para que no pudiesen refutar del tan anhelado y esperado Mesías judío. Fue escrito esta perícopa precisamente para Corazín, Capernaum y Betsaida, estas tres ciudades donde las que Jesús hizo mucho más milagros, donde fueron hechos muchos milagros. Yo no sé si en Medellín en este momento que pudiésemos ver todos los milagros que él hizo en Capernaum, en Betsaida y en Corazín. ¿Para cuántos de nosotros esto podría levantar admiración? Y no solo admiración, sino arrepentimiento. Porque eso era lo que quería Jesús con este mensaje. Y les cuento que Corazín y Betsaida, el Señor cuando las compara con Tiro y Sidón, las compara para humillarlas y dice, no habrían sido tan malas como Corazín, Tirón y Sidón, no hubieran sido tan malas como Corazín y Betsaida, si a las primeras se les hubiese predicado el mismo mensaje que a estas. Ellas se hubieran arrepentido de ver los milagros que Jesús había hecho en estas ciudades. O sea, si Jesús pudiera haber ido a Tiro y a Sidón a hacer estos mismos milagros que hizo en Corazín y Betsaida, ellos posiblemente se hubieran arrepentido, se hubiese arrepentido una Nínive y se hubiese cubierto con saco y con ceniza. Cristo, que conoce los corazones de todos, sabía que si hubiese ido a vivir entre los de Tiro y Sidón y a predicarles este mensaje, habrían sacado allí más fruto del que habría sacado actualmente. Porque a eso no había sido. Allí no había arrepentimiento. Seguían haciendo cosas que no eran agradables para el Señor. ¿Y de qué pecado estábamos hablando? ¿O de qué estábamos hablando? De que el Señor estaba diciendo que se arrepintieran. Sabes que pecar es errar en el blanco, es no darle al blanco, es no darle a la tiana, es errar. Y bien errar en el blanco, el Señor el que estaba llamando a un verdadero arrepentimiento, a volverse del mal camino, a Tiro y a Sidón. Tiro y Sidón no tendrían un final tan miserable como el que lo van a tener, o como el Señor les dice, como Corazín y Betsaida, que no se arrepintieron, que no se volvieron de su mal camino, que siguieron. Y lo mismo lo dice en Capernaum. Y dice, Capernaum era una ciudad también muy próspera, donde los milagros eran el pan de cada día, donde el Señor hablaba de sus misericordias. Él dice
en este tiempo. Dice, quienes además de los beneficios de la naturaleza disfrutan de toda clase de bendiciones y por ello se sienten arrogantes y autosuficientes como la iglesia de la Odisea. Sabes, el Señor sabía que había un pecado, que conocía los corazones de estas ciudades, y el pecado que había en esta ciudad eran pecados en Capernaum de arrogancia por la prosperidad que tenía. En Bethsaida y en Corazín había autosuficiencia. Y la impureza sexual era otro pecado. Pero ¿cómo decir que era un pecado? Sabes que la palabra del Señor habla de que el pecado es quien comete, que un pecado que ellos tenían era esa inmoralidad sexual. Y ahí es donde yo quiero llevarte en este tiempo. Jesús les hablaba y podemos preguntarnos, ¿pero qué es un pecado? Hablamos de errar, de no dar en el blanco. Y sabemos que la esclavitud, metiéndonos en este contexto de qué significa que el pecado es la esclavitud, podemos decir que la incredulidad en el pecado y la indiferencia es la mayor causa de que muchos se puedan llegar a perder. Porque a pesar de conocer a Jesús, a pesar de que muchos de nosotros conozcamos de Jesús, de ver sus obras, de ver el mensaje de Cristo, de escuchar de Él, de escuchar de sus mensajes, seguimos siendo indiferentes. Dejamos de tener asombro de quién es Jesús, el Hijo de Dios. Metiéndonos en el contexto, podríamos preguntarnos qué esperaba Jesús de ellos al decirles este mensaje de esta advertencia. Saben que Jesús estaba esperando que se arrepintieran estas ciudades, que no creyeron, que Él era el único que podría librarlos de la esclavitud. ¿Pero de cuál esclavitud? Pues de la esclavitud del pecado. Porque como dice su palabra, el que practica el pecado es esclavo de él. ¿Y cómo yo puedo estar hoy que estoy escuchando esa palabra? ¿Cómo puede llegar esa palabra a mí? Pero yo, ¿qué pecado puedo estar cometiendo? Tú puedes decirle hoy a tu jefe, llegué tarde porque había mucho taco. Y el día de mañana le dices, llegué tarde porque el garaje no me abrió. Y todos los días una mentira que por muy pequeña como decimos que es piadosa, se convierte en una bola de nieve al llevarte a convertirte en un mentiroso en potencia. A eso es lo que el Señor estaba llamando, a un arrepentimiento, a una convicción de que Él era el único que podía librarlos del pecado, de que Él es el único que puede librarnos a nosotros del pecado, de la esclavitud del pecado. Yo no sé qué puedas estar pasando o qué circunstancia en qué no ha habido convicción de parte del Señor en ti, en lo que puedas estar haciendo. Pero eso es lo que Él quiere en este tiempo, en esta mañana. De los pecados que ellos tenían era autosuficiencia, impureza sexual. Jesús buscaba tres cosas con este mensaje y buscaba primero la reflexión en los pecados y que de ese pecado causara tristeza y vergüenza en el corazón, porque muchas personas disfrutan pecar. Y tercero, que confesaran su pecado. Es necesario confesar nuestro pecado para que el enemigo o las circunstancias o todo pierda poder sobre nosotros. Que la culpa venga sobre nosotros. Sabes, el verdadero arrepentimiento implica un cambio de dirección, un verdadero arrepentimiento implica un cambio de todo. Un mensaje como estos donde Jesús da esto a este pueblo y se ignora, como Él lo dice, sus consecuencias serán más adelante peores delante de la presencia de Dios. Y eso es a eso lo que hoy quiero decirte. Ay, 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 ay de esos ay, 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 ay de que mi mamá, ay, quebraste el vaso, ay de que mi mamá se dé cuenta. Ay, de lo que estás haciendo en tu empresa financieramente, ay, de lo que quizás que la DIAN no se dé cuenta. Ay, esos ay, ay, ay.
Esas son las advertencias, lo que el Señor trae en este mensaje. Ay de lo que trae el Señor para ti en este tiempo. Sabes, Él es el único que puede librarnos del pecado y de la muerte. Por muy pequeñas cosas que podamos estar haciendo, si no estamos convencidos y arrepentidos del pecado, seguiremos siendo esclavos de Él. Mira, Dios es fiel y justo y siempre, siempre está dispuesto a perdonarnos. Siempre está dispuesto a perdonarnos, como le dice su palabra en 1 de Juan 1, 8, 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel, fiel y justo. Yo quiero que te quedes con eso. Nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, aún de los que no hemos cometido. Y que cuando nos arrepentimos verdaderamente de Él, obtenemos su perdón, el cual no tiene fecha de vencimiento. Yo oro para que toda esa palabra que tú has escuchado, aun cuando a nosotros nos duele, cuando nuestras familias han visto los milagros y las cosas que Dios ha hecho en nuestro corazón y aún en sus corazones hay dureza para reconocer y dicen, sí, qué bueno lo que hizo Dios. Y es normal. Si a nosotros nos duele, ¿cuánto le habrá dolido más al Señor en su corazón saber que perdimos o perdieron el asombro por Él? De quién es Él, el Hijo de Dios, que puede librarnos del pecado y de la muerte. Él es fiel y justo para perdonarnos. Siempre está dispuesto y rendido frente al arrepentimiento genuino. Te animamos a seguir escuchando diariamente y ir en casa y a compartir con otros estas bendiciones de audios y estos estudios. Dios te bendiga.